días con todos nuestros usuarios, bienvenidos a nuestro segundo webinar del mes de agosto. El día de hoy nos acompaña AI Spaces con el webinar de salud, espacios y personas sobre reflexiones en sostenibilidad y neuroarquitectura. Nos acompaña Nicolás Isurieta, Roberto Ojeda y Paola Rodríguez, que juntos, como AI Spaces, tienen un compromiso con prácticas sustentables que mejoran los espacios de trabajo día a día y tienen un compromiso por un mejor servicio al bienestar y salud de las personas. Nicolás Isurieta es Studio Manager y Roberto Ojeda y Paola Rodríguez son parte del equipo de AI Spaces desde Colombia. Y lo que buscan es, con AI Spaces Internacional, alimentar de conocimientos, tendencias y buenas prácticas a nivel local. Adelante, Nicolás. Bueno, Ana Paula, muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias al CES. Tenemos buena audiencia, qué bueno. Bueno, de mi parte, un poco presentarnos. AI Spaces es una empresa con más de 30 años de trayectoria. Empezó en Colombia y estamos ahora en varios países con proyectos ya ejecutados en 3 continentes. Varios proyectos que han marcado nuestra marca como referencia para todo lo que es el negocio de espacios interiores corporativos, comerciales, industriales y varios, ¿no? Desde Ecuador, y estamos varios años acá, muy felices de ser socios del CES, agradeciendo nuevamente al Consejo Ecuatoriano de Sostenibilidad que nos ha abierto esas puertas. Y bueno, sin más, quiero presentar a Roberto Ojeda, es nuestro Business Developer de AI Spaces, y Paola Rodríguez es nuestra Directora de Sustentabilidad. Por medio de este departamento y por medio de Paola Rodríguez, nosotros, además de nuestro abanico de opciones, nosotros damos el servicio de certificaciones de sustentabilidad de proyectos, así que estamos a las órdenes. Y bueno, sin más preámbulo, Roberto, Paola, les escuchamos. Muchas gracias, Nico. Creo que acá ya están viendo nuestra pantalla, ¿cierto? Sí, lo vemos. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Listo. Va para esa. Bueno, entonces, como decía Nicolás, pues nosotros acá los dos, Paola como directora del Departamento de Sostenibilidad y de HSQ, yo desde el área comercial, solamente estamos en representación de una empresa mucho más grande. Somos un equipo de más de 130 colaboradores desde las áreas de finanzas, de presupuestos, de construcción, de sostenibilidad. Y creemos desde ahí que esa forma interdisciplinar de afrontar los retos, de unirnos como equipos con diferentes conocimientos, pues nos lleva a grandes logros y, como decía Nicolás, pues nos ha llevado a diferentes latitudes en donde hemos podido materializar proyectos que nuestros aliados al final del día viven todos los días, y que es la razón por la cual nosotros creemos que el diseño cambia la vida de las personas. Listo, nosotros también, y complementando un poco lo que dice Roberto, no hacemos solo arquitectura, hacemos arquitectura humana. Y parte de nuestra arquitectura es tener la sostenibilidad como estrategia y como ese pilar fundamental en todo lo que hacemos. Y uno de los conceptos importantes acá que les traemos hoy y de esta charla es cómo nos enfocamos en la salud, los espacios, las personas enfocados al bienestar humano. Y de aquí vamos a empezar con dos definiciones muy importantes, y la primera de la que voy a empezar y la que quiero compartir el día de hoy es la sostenibilidad. La sostenibilidad va más allá de lo que todos podemos pensar. Es decir, cuando uno piensa en sostenibilidad, lo primero que uno dice es medio ambiente. Más de uno seguramente dice medio ambiente y eso es lo que piensa. La sostenibilidad y cada estrategia de sostenibilidad, desde el diseño, de la construcción, en todo lo que hacemos, debe ir desde 3 pilares fundamentales. El primero es la ambiental, claramente, es el uso responsable de los recursos. ¿Cómo uso responsablemente esos recursos naturales? Que al final del día no son infinitos. El segundo es el social.
Es algo que es un pilar del que se ha hablado últimamente mucho y es la responsabilidad social. ¿Cómo busco ese bienestar en las personas? Y el último, pues es el económico. Entonces, ¿cómo hago esa reducción de costos a largo plazo? Pero también cómo pienso desde un diseño en el largo plazo de las edificaciones. Yo no puedo diseñar o construir edificaciones que duren 2, 3, 5 años, porque tengo que pensar en toda esa huella de carbono, en esa recircularidad que me va a implicar. Y aquí es donde la sostenibilidad pues mejora también la vida de las personas, un poco conectado a lo que mencionaba Roberto, y debe pensar en el bienestar humano. Exacto. Y entonces ahí nosotros hemos seguido unas corrientes muy interesantes en las que no solamente se piensa desde la patología, es decir, desde lo que está mal, sino también se piensa, que ahí es el concepto que ven en pantalla de la salutogénesis, desde cuáles son esas cosas que conllevan bienestar y que debemos aplicar constantemente. Es decir, no enfocarnos en las enfermedades o la parte patológica como usualmente lo hacen algunas ramas del conocimiento que dan unas soluciones, sino enfocarnos en esa idea completa de bienestar de estado físico, mental, social y económico, como estaba diciendo Paola. Aquí también hay un dato interesante y es según la OMS, la Organización Mundial de la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no es sencillamente la ausencia de enfermedad, que es lo que muchos podemos pensar. Y de acá también viene un concepto muy interesante y es el concepto wellness, que seguramente se habla mucho, muchos de ustedes han escuchado, y este concepto wellness hace referencia al proceso a través del cual una persona empieza a tomar decisiones, pero enfocadas y a favor de una vida saludable y un mayor bienestar. Y acá queremos hacer una pausa para preguntarnos por qué es importante hablar de esta calidad y cualidad de los espacios interiores. Nos gusta incluir a ambos en nuestras presentaciones este dato y es que nosotros pasamos alrededor del 90% de nuestras vidas en espacios cerrados. De ese 90%, alrededor del 87% son entornos construidos y ese otro 6% son vehículos o medios de transporte. Eso quiere decir que nosotros vivimos en el imaginario de las personas que diseñan y construyen estos espacios. De ahí es muy importante también pensar desde el punto de vista que si pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacio interior, ahí es donde se hace importante la calidad del aire interior, entre otras cosas que ya vamos a ver cuáles son esas dimensiones que debemos considerar. Aquí hay un dato importante también que les queremos traer el día de hoy y es algo que se llama en sostenibilidad el síndrome del edificio enfermo. ¿De cuántos de ustedes han escuchado el concepto? Pero fue un concepto que salió en los años 70, 80, donde se hablaba del síndrome del edificio enfermo, donde se determinó que muchas de las personas, y seguramente les ha pasado cuando visitan de pronto algunos edificios que son un poco viejos, que se sienten incómodos, les llorosean los ojos, los que tienen asma de pronto les dan ataques de asma, les da tos, etcétera. Eso se definió como ese síndrome, y ese síndrome básicamente, recuerden cómo eran los diseños hace mucho tiempo y las construcciones, 40, 50 años, hablábamos de espacios herméticos, casi cero ventilación, ventanas muy pequeñas, muy oscuros, y de ahí llegó el concepto también, y de ahí se han desarrollado estos conceptos de sostenibilidad basados, y desde la neuroarquitectura también, basados en estos espacios interiores. Y cómo es muy importante pensar en ese bienestar humano, en ese wellness de las personas que habitan los espacios. Aquí también hay unos datos importantes y es diseñar espacios interiores pensados en el bienestar de las personas mejora alrededor del 30% de satisfacción en el lugar de trabajo. También hay un tema de bienestar, mejora el bienestar en 26% aproximadamente en los ocupantes y miren algo muy interesante, aumenten el 10% en la salud mental y 2% en la salud física y ya vamos a ver cómo se relacionan estos temas, los vamos a ver más a detalle. Y pues claramente un aumento en la productividad. De aquí también es muy importante entender por qué es importante invertir en la gente. Si miramos una operación de una compañía o de una empresa necesita alrededor de un 1% de lo que tiene que pagar una empresa en energía. Es decir, para que mi operación funcione, tengo que pagar alrededor del 1%. Tengo que pagar alrededor del 9% en lo que es la renta y la operación de lo que me implica generar esa operación en mi empresa o en mi compañía. Pero fíjense algo, el 90%
de ese pago que hace una empresa o una compañía está basado en los salarios, en los beneficios de las personas. Y ahí es donde se hace muy importante pensar en ese bienestar humano. Y entonces, en esa relación que existe entre las personas y los espacios, hay diferentes escalas y diferentes factores que le atañen a esas relaciones. Aquí empieza a entrar un poco también este tema de la neuroarquitectura que veían en el título. Una definición muy rápida puede ser que no es neuro, en realidad todo pasa por nuestro sistema nervioso periférico y central y los diferentes órganos que lo componen, y esos estímulos que existen a diferentes escalas, por ejemplo, en el entorno exterior, la iluminación, el clima exterior, en el entorno interior, por ejemplo, las cualidades materiales y mecánicas de un edificio, y en la escala individual, las condiciones socioeconómicas, cognitivas o fisiológicas de cada uno, pues tiene unos diferentes determinantes, que no todos van a estar asociados a nuestra práctica como arquitectos, diseñadores, ingenieros y demás actividades afines, pero que las que sí están asociadas a nuestras actividades y a nuestros diseños son un punto de nosotros de contacto con nuestros usuarios y con nuestros clientes para mejorar la vida de las personas. ¿Sí? Esta es una diapositiva del texto que citamos al comienzo de esta reunión, que les invitamos a leer, diferentes escalas que tiene el ser humano y diferentes formas de afrontar los retos que podemos tener en esas escalas. Y por esa misma razón de que somos unos seres tan complejos, en el sentido de que hay muchas variables y somos multidisciplinares y hay muchas estructuras y diferentes características que tenemos que tener en cuenta, es que no existe un manual mágico. De esta reunión no van a salir con las 8 claves de la neuroarquitectura o los 2 pilares de la sostenibilidad que se resuelven los proyectos, sino por el contrario queremos que salgan con la reflexión de, para cada uno de los proyectos o de los retos de diseño a los que se enfrenten, debe haber, creemos nosotros, un equipo de trabajo multidisciplinar, unos procesos estructurados y un enfoque en las personas, en querer acercarnos a los usuarios y entender qué necesitan, cómo lo necesitan, qué les gusta, qué desde la sostenibilidad, qué recursos tenemos cerca y qué impacto va a tener nuestro proyecto a corto, mediano y largo plazo, porque no va a haber una solución que le quepa pues, a todos los diferentes proyectos y retos. Y aquí tenemos que demostrar un poco de esas dimensiones de ese entorno construido y de las personas. ¿Qué dimensiones debo considerar en esas estrategias desde la sostenibilidad y la neuroarquitectura? Son 2 conceptos que uno puede decir, venga, pero ¿qué tiene que ver la sostenibilidad con la neuroarquitectura? Y ya vamos a ver cada una de estas características, cómo se relacionan y cómo se interrelacionan y lo interesante del tema. Vamos a empezar con el aire. Aquí les hablábamos del 90% del tiempo lo pasamos en espacios interiores. Ahí es donde se hace muy importante la calidad del aire. Fíjense algo importante, y es estudios recientes demuestran que la contaminación del aire interior fue calificada como la 10ª causa más importante de enfermedad en la población mundial. ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar, venga, cómo está el aire interior en mi oficina, en mi casa, en mi universidad, ¿sí? ¿Qué estoy respirando en el día a día? Ahí es donde es muy importante, desde el diseño y desde la sostenibilidad, mejorar la calidad del aire interior. ¿Cómo la puedo mejorar? Con estrategias, diferentes estrategias. Tengo que pensar cómo va a ser mi ventilación. ¿Voy a tener ventilación natural? ¿Voy a tener ventilación mecánica? Pero si voy a tener ventilación natural y en el Ecuador voy a diseñar y construir unas edificaciones en la zona más llena de contaminantes, en una zona donde tengo una cantidad de material particulado, tengo que considerar la filtración. ¿Cómo voy a filtrar el aire? ¿Cómo voy a inyectar ese aire? Imagínense inyectar el aire y poner una caja cerrada, pues ¿cómo lo voy a limpiar? Entonces también tengo que considerar todos estos temas. Si estoy construyendo, ¿cómo voy a considerar el plan de calidad del aire interior? Cuando uno construye, uno muchas veces no piensa, venga, ¿y cómo es la calidad del aire interior mientras estoy construyendo? Datos nos han resultado muy interesantes y un insumo muy valioso para entender qué hacer y qué no hacer en una construcción. Uno no piensa muchas veces en los colaboradores, en los trabajadores, ¿sí? Y en ese bienestar humano.
Exacto. Y aquí es donde pues encontramos puntos en común que son muy satisfactorios desde el punto de la neuroarquitectura que hace arquitectura basada en literatura científica. Nuestros equipos de trabajo pues hacen unos procesos primeros de investigación para después hacer propuestas en el espacio. Este es uno de ellos. Este es un estudio que está compuesto por otros 39 estudios. Se hace como una meta investigación interna de estudios ya publicados y se encuentran unos puntos que, como decía, están asociados a estos conceptos que ya sabemos de sostenibilidad y que nos demuestran que en los estímulos negativos, por ejemplo, de calidad de aire, pueden generar unos menores desempeños cognitivos de los equipos, unos espacios convencionales, como ahorita nos estaba contando Paola, a unos espacios enverdecidos. Esto, por supuesto, tienen que ser unas estrategias complejas que tengan en cuenta diferentes factores, pero pueden mejorar el desempeño cognitivo. ¿Cómo se mide esto? Se ponen equipos de trabajo tanto en entornos controlados como equipos de trabajo en sus entornos normales de oficina, y se empiezan a medir factores de función cognitiva, como por ejemplo la orientación básica, la gestión de información, el uso de información, la búsqueda de información, la gestión de crisis, cómo procesan la información en diferentes estados de presión, y se demuestra que en diferentes entornos controlados con calidad de aire diferente, unos con escenarios mejores que otros, el desempeño cognitivo cambia, y cambia en el sentido de que a mejor calidad de aire, mejor desempeño cognitivo tienen las personas. Y acá hay un dato que nos sorprendió mucho porque es un impacto que constantemente los edificios tienen en las personas, y es en un entorno de trabajo, los retos y la gestión de crisis constantemente se da. Y por más de que tengamos las herramientas nosotros, digamos, de procesos para manejarla, espacios con altos niveles de CO2 o de compuestos orgánicos volátiles, que son tóxicos para el cuerpo, y la exposición constante va deteriorando ese desempeño cognitivo, hacen que la gestión de crisis sea más complicada. ¿Eso qué quiere decir? Pues tenemos un impacto directo en cómo construimos, en cómo las personas experimentan y cómo viven esos espacios. Aquí hay otro pilar importante o categoría importante que queremos mostrarles, y es el agua. El agua es un insumo tan básico, pero que muchas veces se da por hecho que todos lo tenemos. Las personas, y miren aquí un dato muy interesante, y las personas que desconfían de la calidad del agua que tienen, digamos, asequible y disponible en ese momento, ingieren o tienen más probabilidad de ingerir bebidas azucaradas. Esto es un tema y es un dato importante. Entonces, aquí es donde se hace importante revisar la calidad del agua. Entonces, si diseño, si construyo, ¿cómo es la calidad del agua que estoy recibiendo? ¿Cuáles son esas estrategias que estoy considerando? Entonces, estoy considerando estrategias de tratamiento de agua, cuáles son mis fuentes de agua potable. Si tengo muchas fuentes de agua, ¿cómo estoy controlando la legionela? La legionela es una bacteria importante que tengo que también considerar. Entonces, ¿cómo hago para asegurar a esos beneficiarios finales que tengan esa calidad del agua esperada? Y van a ver que yo soy el que después de eso les doy algunos datos un poquito más pesados, pero es para afianzar esta idea de todos estos factores y estas escalas son importantes. Y dentro de nuestros diseños proponer, por ejemplo, fuentes de agua potable y fuentes de hidratación repartidas dentro de las plantas arquitectónicas también van a afectar nuestros estados de ánimo. Hay estudios como este que citamos en el que se hace una relación entre la deshidratación y la consulta de estado de ánimo. Ante niveles de deshidratación, los estados de ánimo, la capacidad de concentración y la capacidad de reacción se hace más lenta. Esto para un ejemplo de oficinas, pero también si estamos tratando con diseños como espacios geriátricos, espacios para adultos mayores, en esos casos y para ese tipo de población específica, los estados prolongados de deshidratación llevan a un declive cognitivo acelerado. Entonces, no proveer de fuentes de agua potable, y hablando, por ejemplo, asociándolo a la idea del edificio enfermo, también puede llevar a una escala de una población enferma, o sea, de afectar negativamente a todo un grupo poblacional que esté yendo a nuestros espacios. El siguiente es alimentación. Aquí en alimentación es algo que también damos muchas veces por hecho,
Pero fíjense algo, y es la mala nutrición, es uno de los principales contribuyentes a las enfermedades a nivel mundial. Hoy en día se habla mucho de una alimentación sana, balanceada, de hábitos saludables. Hoy en día hablamos mucho de eso por eso. Fíjense algo, y eso representa más de 1 de cada 5 muertes a nivel mundial. Eso es algo que uno realmente no se pone a pensar, pero las dietas poco saludables representan un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Fíjense que las drogas, el alcohol y el consumo de tabaco combinado. Aquí es donde se hace muy importante la alimentación, desde esas estrategias de diseño, en las oficinas, en el usuario final. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo y contribuir yo para esa buena alimentación? Campañas de comunicación de hábitos saludables, es muy importante. Aquí también hay otro tema, y es la información nutricional transparente y asequible. ¿Cuántos de ustedes tienen vending machines o máquinas de cosas, no sé, en sus oficinas, en sus universidades, inclusive la alacena de sus casas? ¿Y cuántos de ustedes realmente se ponen a pensar, venga, cómo es esa información nutricional? Si yo tengo un vending machine que me da solo paquetes de papas, paquetes de Cheetos, pues ¿cuál va a ser mi reflejo? Yo voy a tener hambre y yo voy a ir a cogerlo. Qué diferente es si como estrategia corporativa o organizacional tengo un vending machine con diferentes opciones. Tengo opciones de frutas, tengo opciones de verduras. Hay compañías que tienen el día de la fruta, el día de la verdura. Son estrategias que pueden funcionar para este tema de alimentación sana. Aquí hay otro tema también, y es un poco más de la iluminación. No sé si quieres complementar un poco en la alimentación, pero yo quisiera hablar un poco también de la iluminación. Y la iluminación es algo muy importante para el ritmo circadiano de una persona. La iluminación está relacionada al cuerpo desde el punto de vista del ritmo circadiano, y está relacionada también a la obesidad, a la diabetes, a la depresión y algunos desórdenes metabólicos. Hay algunos vínculos entre la vista, la luz natural y el mejor rendimiento a entornos. También es muy importante acá desde la iluminación. Paola, se acaba de quitar la presentación. No sé si podemos ver qué pasó. Sí. Ah, ok, perdóname un segundo, No sé. ya la revisamos. Dame un momentico. Se minimizó. Ya la estamos reiniciando, disculpen. Denme un segundo. No sé por qué lo abrí como en miniatura. Eso. Mm. Ventana. Listo. Por favor, avísenme cuando lo puedan volver a ver. Listo, ya la tenemos de vuelta. Listo. Sí, ahí le vemos. Listo. Ya, gracias. Listo. Y vamos un poco, si quieres, pasamos a la siguiente. Okay, entonces, como hablábamos al principio, pues esto es un esfuerzo interdepartamental. Si ven acá, Paola, por ejemplo, está hablando de estrategias de nutrición, de estrategias de horarios, y ahí en el proceso de diseño es muy importante involucrar desde etapas tempranas a diferentes departamentos como recursos humanos o gente y cultura, a departamentos, hay empresas multinacionales que a veces tienen sus departamentos de people y de food y tienen unos programas de alimentación, y ahí es donde nosotros como carreras afines al diseño y a la construcción, podemos usar y apalancarnos en estudios que ya existen y en publicaciones científicas y mostrarles también ese return of investment, ese retorno de la inversión en estas actividades y poderles decir que
Hay reducciones, por ejemplo, en absentismo asociadas a estos tipos de programas de actividad física y buena nutrición. Hay métricas también de desempeño individual y hay escalas mundiales de habilidad, del Work Ability Index, en el que se muestran KPIs o puntos de informe para los equipos y se ven unas mejoras asociadas significativas cuando se tienen en cuenta estos factores de alimentación y de actividad física. Eso también, ¿qué quiere decir dentro de la salud mental de las personas? Pues que habrá una capacidad laboral y una productividad mejor solamente con estrategias que no necesariamente siempre pensamos desde el diseño. Aquí también quiero complementar un poco con el tema de la alimentación. También tengo que mencionar el tema de la iluminación. El tema de la iluminación, como les mencionaba, es muy importante considerar estrategias de diseño desde el ciclo circadiano. Es muy importante diseñar pensando en cómo mi cuerpo funciona dependiendo de la luz del sol. Es decir, si estoy de día, si estoy de noche, cómo duermo, cómo trabajo, porque todo esto me genera temas de productividad, de cómo voy a estar al siguiente día. Si yo no dormí bien un día, pues al otro voy a estar, obviamente, que quiero dormir todo el día. Y aquí es donde la luz de las pantallas también y los altos niveles de iluminación puede contribuir a la interrupción del ciclo circadiano. Aquí es donde los diseños de sistemas de iluminación natural y artificial se hacen tan importantes para mejorar el confort. Y ese confort que yo siento como usuario final, como habitante de instalaciones, de edificaciones, de oficinas. Entonces, ¿cómo doy acceso desde estas estrategias de diseño a la iluminación natural? ¿Cómo doy calidad de iluminación? Porque no es solo tener acceso a iluminación natural, yo puedo tener una fachada inmensa con un vidrio gigante donde me está entrando toda la luz del sol, pues no voy a tener confort, porque voy a tener unos temas de radiación, se me va a calentar el sitio, o voy a tener el tema que me va a irradiar en la pantalla, entonces no voy a ver nada, me va a doler la cabeza, y todos estos son temas importantes que se deben considerar desde el punto de vista de iluminación. Los controles de iluminación, entonces tengo controles individuales, o tengo, si prendo la luz de las oficinas, las prende toda la oficina, o cómo estoy controlando eso. Tengo sensores de movimiento, o tengo sensores de luz día, ¿cómo voy a generar esas estrategias? Y vuelvo, insisto, es muy importante tener diseño de iluminación teniendo en cuenta los ritmos circadianos. Aquí venimos con una siguiente que es el movimiento. Si quieres, yo incluyo una diapositiva para complementar eso, y es no solamente tendremos que hacer esos estudios específicos para cada caso, pero hay unos datos que nos pueden ayudar que tienen que ver con la intensidad, el color y la hora a la que exponemos diferentes organismos a diferentes tipos de iluminación. En esto, de nuevo, nos podemos apoyar en publicaciones que son de otras áreas del conocimiento. Acá, por ejemplo, esto es de óptica y biología, y ver cómo incide dentro de los diferentes comportamientos del organismo diferentes estímulos. Acá, de nuevo, no hay un manual que sirva para todos. Si queremos igual tener unas zonas de concentración que estén funcionando por el tipo de oficina y los horarios que tienen a la 1 de la mañana, pero vemos en el mapa que a la 1 de la mañana poner iluminación de mucha intensidad y de colores muy azules, pues va a afectar su ciclo, y les ponemos una luz cálida, pero es el turno de la noche, pues nos vamos a dormir. Entonces es entender cada una de las variables y las herramientas que tenemos para poder asociarlas a los diferentes tipos de estímulos que necesitemos. Perdón, que te interrumpí. Gracias, no. Aquí hay otro también concepto importante, y es el movimiento. En el movimiento, fíjense cuántos de ustedes están sentados, no sé, 9 horas, 8 horas. ¿Cuántos de ustedes hacen pausas activas? Que uno no se pone a pensar hasta que ya le duelen las piernas y ya se paró y las rodillas no le funcionan. Entonces, aquí es donde se hace muy importante el movimiento. Fíjense algo y un dato muy interesante, y es la inactividad física contribuye a la mortalidad prematura y enfermedades crónicas. Aquí hay una estadística del 2016, y estas estadísticas son de la OMS, y dice básicamente una cuarta parte, o casi una cuarta parte, es decir, el 23% de todos los adultos, o de toda la población adulta, es físicamente inactiva. ¿Qué pasa? A medida que uno va creciendo, la inactividad va subiendo.
Entonces, cuando uno es niño, uno se mueve, uno corre, uno no quiere estarse sentado, pues ya uno va creciendo y ya fíjense y piensen cada uno de ustedes cuántas horas de inactividad física realmente pasan. Entonces, aquí hay otro dato que les traemos súper interesante y es si la inactividad física fuera reducida en solo 10% de la mitad de millones de muertes, la mitad de millones de muertes podrían evitarse. Fíjense eso. Y aquí es donde vienen esas estrategias desde el diseño, que son de verdad que parecen, no son nada complicadas y como dice Roberto, estas estrategias se deben revisar proyecto a proyecto. Lo que le queda a un proyecto no es lo mismo que le queda a otro, porque depende de muchos factores, de las estrategias corporativas, que quiera el cliente, el presupuesto que tengo, cuáles son mis temas físicos, cuáles son mis barreras, mis limitaciones, mis riesgos, bueno, en fin. Aquí hay un tema que hay que revisar. En temas de movimiento, ¿qué tenemos? Tenemos estrategias como ergonomía, tenemos estrategias como el mobiliario activo. Entonces, si yo tengo un mobiliario que me obligue a estar de pie, a estar sentado, pues es un tema que ya estoy haciendo algún tipo de actividad física. Y tengo que también pensar en estrategias de espacios enfocados al ejercicio físico. Fíjense algo muy interesante también y que se ve mucho en las oficinas, sobre todo en oficinas de pronto antiguas, y es las oficinas, no sé, tiene un edificio de 20 pisos y las oficinas son el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero, para llegar del primero al cuarto, debo coger el ascensor para subir al cuarto piso. Pero no consideré, ¿puedo tener una escalera? La escalera realmente es mi punto de acceso principal. Si yo llego a una oficina y llego a una recepción y lo primero que veo visualmente es una escalera, ¿cuál va a ser el reflejo de la gente? Subir por la escalera. Mientras que si yo llego a una oficina y lo primero que hago es se me abre el ascensor, pues voy a llegar al ascensor. Entonces también es como motivo a esos usuarios finales desde un diseño y una construcción a realmente utilizar esos espacios y hacer esa actividad física. Exacto, y sobre estas actividades, esperen un segundo, van a perder un segundo la pantalla, déjenme ya la vuelvo a poner, así. Ahora sí deberían estarla viendo otra vez. Entonces, de todas estas estrategias sumadas entre el mobiliario activo, ajustable en altura, yo puedo lograr que de una jornada de 8 horas promedio, una persona logre estar 82 minutos al día no sentada en su puesto y en actividades que no sean necesariamente deporte, pero son activas o activas pasivas. 82 minutos de no estar sentado para un metabolismo de un adulto promedio es un muy buen promedio de actividad pasiva activa, ¿sí? Esto puede llevar a beneficios cardiovasculares, a beneficios de autopercepción de bienestar, a factores asociados a comorbilidades de diferentes enfermedades. Entonces, si ven, todo se va amarrando. Entonces, desde la alimentación y la calidad del aire mejora el absentismo y la productividad, y también desde la alimentación, entonces mejora la calidad de vida. Y si hago que las personas se muevan, entonces esa estrategia física también va a mejorar la calidad de vida. Por eso les decimos que son unos proyectos que deben contemplar equipos interdisciplinares y además un proyecto macro que contemple diferentes dimensiones del ser humano. Aquí hay otro concepto importante y es el confort térmico. El confort térmico es algo supremamente subjetivo, que es muy difícil de definir. Aquí hay algo importante y es las investigaciones muestran que los empleados se desempeñan 15% por debajo cuando la oficina está sobrecalentada, muy caliente, o 14% por debajo cuando la oficina está fría. ¿Qué nos pasa? Vamos a almorzar, llegamos a la oficina, está haciendo mucho sol y a todos nos da sueño. Productividad bajo inmediatamente. Entonces aquí es donde se hace muy importante el confort térmico. El confort térmico se define, como les digo, es bastante subjetivo, porque lo que yo siento de confort no es lo mismo que siente la persona de al lado. Yo puedo sentir frío, pero yo tengo frío porque tengo una camiseta. La persona de al lado tiene calor porque tiene una chaqueta de plumas. Y ahí es donde se define el confort térmico desde 6 dimensiones. La primera es la tasa metabólica. Es decir, ¿qué actividad física estoy haciendo? No es lo mismo que si yo corrí las escaleras y llegué y me senté en mi puesto de trabajo a trabajar. Obviamente voy a estar más acalorado que la persona que lleva sentada 8 horas al día que va a estar muerta de frío. Entonces, esa es la primera definición del confort térmico.
La segunda es el aislamiento de ropa. ¿Qué tipo de ropa tengo? La ropa funciona como una capa o un aislamiento térmico al ambiente en el que estoy. Entonces, si tengo una camiseta, pues no estoy aislada a diferencia de la chaqueta de plumas. La tercera es la temperatura del aire. ¿A qué temperatura está el aire de la edificación o de la oficina o del sitio donde estoy habitando? Y la velocidad del aire. Fíjense que yo puedo tener una temperatura del aire confortable, pero una velocidad del aire muy alta. Entonces ahí voy a tener disconfort. Y las dos últimas son la temperatura radiante, es decir, la temperatura de las superficies que están alrededor mío con la humedad relativa. Todo eso se computa, se analiza y es lo que se define como el confort térmico. Y ahí es donde hay unos rangos de confort térmico asociados donde yo puedo determinar si la persona en ese espacio va a estar en confort o no desde un diseño. El confort térmico influye mucho en la experiencia. Entonces, ¿cómo me siento en el lugar donde vivimos, donde trabajamos? Y de verdad es uno de los factores que más influye en la satisfacción. Fíjense algo y es cuando los lugares donde ustedes habitan están muy fríos de una, ustedes deciden, no, esto está muy frío, tengo que ponerme 5 chaquetas más, o está muy caliente, y de ahí está relacionado directamente al estado anímico y a ese estado de alerta en el que yo estoy. Si yo estoy confortable, voy a estar en un estado de alerta bastante alto, donde voy a ser más productivo, donde voy a trabajar mejor. Pero si no, pues me van a hablar y como que no voy a captar qué es lo que me están diciendo. Exacto. Y aquí hay un estudio que refuerza esta idea y tiene que ver con haciendo unos análisis de temperatura en diferentes espacios. Sepen y Fisk hicieron unos estudios viendo cuál era ese margen en el que ese sentido de alerta estaba más, era más funcional y cómo iba decayendo porcentualmente cuando eran los cambios de temperatura. Entonces, cuando yo estoy en ambientes muy calurosos, mi cuerpo se vasodilata, la sangre se destina a otros espacios y esa es la razón por la cual si yo desvío esos recursos, la concentración y el trabajo físico fino se va a ver afectado. Entonces, no va a tener la capacidad de reacción igual en un entorno cálido, mientras que en un entorno frío, la energía se va a pasar a otros procesos, por ejemplo, vasoconstricción, movimiento muscular involuntario como temblar para subir la temperatura. Claro, estos son dos puntos extremos, pero esto va pasando porcentualmente, o sea, transitoriamente en diferentes temperaturas y se podría hablar que si tenemos en cuenta todos los diferentes factores que acaba de mencionar Paola, de la vestimenta, del espacio, de la calidad radiante de los materiales, si yo logro un confort térmico entre los 21 y 23 grados centígrados, dependiendo, ¿no? Para cada población hay que mirar ropa, el estado de ánimo, si estoy diseñando un gimnasio es diferente, pero si yo logro ese confort térmico haciendo esos análisis, entonces puedo permitir que la gente esté más concentrada. Y también aquí es donde las estrategias desde diseño se hacen importantes. Entonces, ¿qué tengo que pensar desde un confort térmico? Tengo que pensar cómo voy a zonificar térmicamente los espacios. No es lo mismo si yo tengo una sola zona y unos solos termostatos, así yo lo hago por zonas y yo puedo permitir que las personas mismas definan cómo quieren subir o bajar la temperatura del espacio. También los controles individualizados, que es un poco de cómo yo puedo, con mi control, subir o bajar mi temperatura para que yo tenga ese confort térmico. El monitoreo, es muy importante entender cómo está haciendo el confort térmico en los espacios y el control de humedad. Y de aquí vamos a algo que es el sonido. El sonido es cómo controlo esos parámetros acústicos y hago un correcto aislamiento. Fíjense algo y es el sonido, fuentes como los equipos de archivar, los electrodomésticos. Ha sido demostrado que obstaculiza la productividad, el enfoque y la retención de memoria. ¿Cuántos de ustedes pueden trabajar con una aspiradora al lado? No creo que muchos. Entonces aquí es donde se hace realmente importante considerar estos conceptos desde diseño de un sonido. Entonces, ¿cómo los considero? Por una absorción de sonido, con unos sistemas de cancelación de ruido, con barreras acústicas que me permitan garantizar que ese sonido externo me produzca como esa sensación de comodidad, de salud y de productividad en los ocupantes. Exacto. Y acá hay un factor que a nosotros nos parece muy interesante en diferentes proyectos y es la inteligibilidad en una oficina. Eso quiere decir que yo pueda escuchar a la gente, no solamente el estímulo negativo que me puede distraer, que pesa mucho, sino considerando el ambiente y
la dinámica social de la oficina, si yo no puedo entender bien a las personas, o estoy en una llamada como en este caso y no tenemos un espacio acondicionado y me cuesta entender a la otra persona, esa frustración, esas respuestas negativas de mi sistema frente pues, a unos estímulos que no puedo digerir bien, va a aumentar también el estrés y la sensación de incapacidad de trabajo en equipo. Entonces, no solamente son estrategias que afectan al individuo, sino también afectan al grupo. Si yo pierdo información a la hora de comunicarme con mi equipo, si a la hora de conectarme a una llamada me cuesta yo poder verbalizar lo que quiero decirle al equipo, voy también a frustrar, digamos, esa relación en equipo que tiene nuestro proyecto. Materiales. En temas de los materiales, la mayoría de productos químicos usados hoy en día son aún desconocidos. Y muchas de las sustancias químicas que eran utilizadas en el pasado se ha encontrado que son tóxicas para la salud humana. Caso particular, los asbestos o el amianto. Los asbestos o el amianto son materiales de construcción que se utilizaban hace muchos años y hoy en día se consideran cancerígenos. Hoy en día muchos de los países han tenido regulaciones que ya, mejor dicho, ya no permiten que se construya con este tipo de materiales. Aquí es donde el objetivo principal es reducir la exposición de las personas a esos contaminantes, a esos componentes contaminantes. ¿Cuántos de ustedes realmente han visto una ficha de seguridad de las sustancias químicas que utilizan en sus oficinas, en sus casas? Algo tan sencillo como el hipoclorito de sodio, o más conocido Clorox, que muchas de las superficies que se utilizan se limpian con eso. Y es un componente tóxico químico para la salud humana. Aquí es donde esas estrategias son tan importantes desde un diseño, desde una construcción, y es cómo puedo reducir, y algo que lo mencionaba Roberto al principio, esos VOCs, componentes orgánicos volátiles. Los componentes orgánicos volátiles es algo que no vemos y a la percepción humana del ojo no está, pero que sí olemos todo el tiempo, que viajan por las vías respiratorias y son micropartículas muy pequeñas que con el tiempo se van disipando, pero que son muy pequeñas y que van por el tracto o por la nariz, entran, bajan a los pulmones y pueden causar a largo plazo enfermedades. Entonces, ¿cómo puedo reducir esos componentes de VOCs en los materiales desde un diseño? ¿Cómo puedo desde un diseño entender cómo van a ser los materiales? Y el diseño puede considerar materiales como, no sé, mobiliario, o tapetes, pero ¿cuántas veces el diseño llega a materiales como con qué adhesivos voy a pegar? Miren al señor carpintero, con qué adhesivos digo la carpintería, pues la fórmica, la carpintería, ¿cómo voy a controlar esto? Y aquí es un poco conectando a la calidad del aire interior. La calidad del aire interior en las construcciones es muy importante determinarla, medirla, eso se mide con un aparato. Y el aparato nos da los contenidos de VOCs, nos da los contenidos de formaldehído, nos indica cómo está el ambiente interior, si está en condiciones óptimas, si está en condiciones peligrosas, y de ahí es que tenemos que determinar ese tipo de estrategias. El monitoreo de las emisiones claramente es muy importante y la gestión de residuos en una construcción. Exacto, y acá también queremos invitarlos a que desde los materiales busquen hacer propuestas con estímulos orgánicos, con estímulos no rítmicos, con patrones que rompan con esas barreras formales que a veces ponemos desde el diseño buscando ser minimalistas, optimistas, porque, y los invitamos a leer de esto, porque esos estímulos no rítmicos, por ejemplo, programas de enverdecimiento, este es un estudio que nos encantó porque encontramos haciendo un diseño para un pabellón que iba a tener una presentación geriátrica alta, es un estudio que mostraba cómo esas intervenciones mejoraban la independencia funcional de las personas en el pabellón, es decir, cómo yo poniendo estímulos biofílicos dentro de un pabellón geriátrico, voy a mejorar la tasa en la que puede haber un declive funcional de una persona, de un adulto mayor. Entonces, hay que llevar siempre esto más allá, esa es la invitación, como que esos estudios nos permitan mejorar la vida de las personas. En temas de mente, apoyar la salud emocional y cognitiva mediante esas estrategias de diseño. Hoy en día se habla mucho del riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es algo de lo que se habla hoy en día porque es algo
que está siendo cada vez más importante, más recurrente y más importante desde la perspectiva del bienestar de las personas, de los ocupantes, de los empleados. Fíjense algo, y es 30% de los adultos experimentan un estado de salud mental en algún momento en su vida. 30% de la población adulta. Imagínense, 30% en algún momento experimentan o han experimentado. La depresión por sí sola es considerada una de las más grandes causales de discapacidad en el mundo. Y aquí es donde se hace muy importante diseñar estrategias como aumentar ese contacto con la naturaleza, un poco de lo que Roberto nos mencionaba del tema de la biofilia, cómo la biofilia y cómo yo traigo esa naturaleza dentro de mis espacios, cómo diseño para que esa naturaleza visualmente, perceptivamente, que pueda oler, pueda mejorar ese tema de mente. Aquí hay otros temas también importantes y es cómo puedo hacer, aparte de ese contacto con la naturaleza, de pronto una política laboral. Entonces, ¿cómo es mi política laboral, estratégicamente hablando, desde esas perspectivas, inclusive desde un diseño? ¿Cómo puedo conectar esa política laboral a que tenga yo considerado estos temas de mente? ¿Y cómo puedo hacer o tener unos programas de prevención de adicciones? Claramente es muy considerado en este tema de riesgo psicosocial. En temas de comunidad, debemos crear una comunidad inclusiva e integrada a través de la responsabilidad social. Les hablábamos de las 3 pilares de la sostenibilidad y uno muy importante es la responsabilidad social, y aquí es donde se conecta la comunidad. Muchas personas en el mundo todavía luchan con problemas de salud y acceso limitado a servicios básicos. Lo hablábamos en el agua. El agua es un servicio básico que todos tenemos, pero que no nos ponemos a pensar cuántas personas realmente no lo tienen, ¿sí? Servicios básicos de salud. Entonces, yo tengo un servicio básico de salud que me permita generar mi salud, generar mi comunidad, contribuir a esa comunidad. Además, muchos de los entornos no están diseñados teniendo en cuenta a las personas con diversas habilidades y prioridades. Aquí es donde se hace muy importante traer como parte de esta estrategia, desde esas estrategias de diseño, de construcción, de los espacios, es traer esas políticas de conciliación laboral, ese diseño asequible y esa transparencia organizacional. Es esencial para formar individuos y resultados colectivos para mejorar la salud. Exacto. Bueno, y esto fue un brochazo muy rápido de todas estas dimensiones que debemos tener en cuenta. A Paula y a mí nos encanta hablar de este tema y seguramente en cada una de ellas ustedes tendrán muchas preguntas y podríamos hablar de factores y estrategias específicas para cada uno, pero quisimos en este espacio dar una pasada muy rápida por todas estas experiencias que hemos tenido. O sea, les hablamos desde la experiencia de nuestros diseños y de nuestros proyectos. Muy rápidamente, y para concluir también, antes de que pasemos a la etapa de preguntas y respuestas, en que todo esto lo llevamos a la realidad. Este es un ejemplo de un proyecto del año 2018, que hemos tenido varias etapas después de eso. Es un cliente que además nos ha hecho recompra, y es un proyecto que se concibió desde la idea de una certificación LEED Platino, una certificación alta y que requiere pues de una planeación y un seguimiento a las actividades muy riguroso, pero se puede lograr que esté materializado, es prueba de eso, y se puede lograr más cuando tenemos equipos de sostenibilidad como Paola, tan enfocados, con unos procesos tan rigurosos, y que por ejemplo, estos 10.100 metros cuadrados de espacios corporativos, logramos una construcción de un espacio que tiene en cuenta salud, calidad del aire interior, iluminación, energía, los programas que tienen internamente para sus empleados de movilidad, desde construir un área de bicicletas, desde tener un monitoreo constante de ocupación de las salas, un monitoreo también de iluminación del espacio, unos controles que estén asociados a la funcionalidad interna y a la realidad exterior del ambiente. Pues logran proyectos que a nosotros nos hacen sentir muy orgullosos y de los cuales nos gusta compartirlos para también demostrarles que se puede, que hay multinacionales y clientes pequeños que le apuestan a esto, que estas estrategias se pueden plantear desde diferentes escalas, pero que todo nace desde la preocupación de las personas y desde el trabajo multidisciplinar. Esto no es el diseñador solo estrellándose contra la pantalla y sus dibujos para después pasárselo a otro departamento y que ellos digan, pero ¿por qué puse ese muro ahí? Y ahora tenemos que cambiar. No, esto es una conversación que debe ser desde el comienzo,
Y esta es una invitación, como hablábamos al comienzo, de ese 90% que pasamos en espacios interiores, a que lo hagamos, que hagamos que ese 90% sea una experiencia de bienestar, hagamos que ese 90% desde los diferentes ámbitos que nosotros podamos contribuir, de verdad aporte al bienestar y que sea un ejercicio pensado y en el que nos cuestionemos hasta dónde nosotros podemos aportar. Por supuesto, nunca vamos a tener el control de nada cercano al 100%, pero desde donde nosotros podamos aportar, lo hagamos con conocimiento y con mucha dedicación. Y yo quiero aportar algo ahí para cerrar también con todo ese aporte valioso de Roberto, y es, desde AI Spaces nosotros creemos fielmente en algo, y es que transformamos la vida de las personas a través de los espacios. Esta frase tiene algo muy de fondo, y es cómo las transformamos, cómo pensamos en esa salud, en esos espacios, en esas personas, y cómo diseñamos desde el bienestar humano. Y es parte fundamental con lo que iniciamos, y es nosotros no hacemos arquitectura humana, pensando en las personas. Y ahí es donde nosotros integramos, como decía Roberto, las disciplinas. Es muy importante, y parte de estos conceptos, y creo que uno de los pilares más grandes y más exitosos de estos conceptos, es integrar las diferentes disciplinas. Es como yo puedo hacer un proyecto pensado desde el inicio con esos objetivos que yo quiero, pero integrando a todos, porque se necesita todo, se necesita el diseñador, el técnico, el de sostenibilidad, el cliente, el usuario final, y cómo nosotros desde nuestro diseño llegamos inclusive al usuario final, a entender qué es lo que quiere el usuario final para entender qué estrategias debo pensar, pensadas 100% en el bienestar humano. Muchas gracias a todos. Si quieren podemos abrir este espacio de conversación. Sí, muchas gracias. A ver, veamos si es que hay alguien que tenga alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. A ver, ahí tenemos a Estefanía Montes, que nos dice, quisiera saber si una vez implementadas las estrategias de neuroarquitectura, se realiza algún tipo de evaluación de psicología ambiental o mediante indicadores fisiológicos, EEG o RGP, para evidenciar si las estrategias planteadas realmente abordan el bienestar. Súper, gran pregunta. Nosotros desde nuestros proyectos con certificaciones y en otros que no los tienen, hemos hecho unas evaluaciones postocupacionales que a mí me causa gracia porque es que pues neuroarquitectura es como el nuevo término, sí, pero ya han estado antes desde sostenibilidad. Ahí fue socio fundador del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y desde antes ha hecho estos análisis postocupacionales. Puntualmente al tipo de los análisis, casi siempre han sido análisis de autoconsulta, de autodiagnóstico, perdón, de decir yo cómo me siento en el día a día con unas encuestas muy sencillas, por decirlo así. También cuando se instalan sensores en los que podemos medir ocupación e intensidad lumínica y uso de los espacios, se hacen unas evaluaciones, pero los escáneres más sofisticados, como por ejemplo escáneres electromagnéticos, otros sensores que se puedan usar dentro de los usuarios, no los hemos usado. Hay, digamos, dos barreras que vemos frente a esto. La primera tiene que ver con el costo, los costos asociados a estos análisis, y la segunda tiene que ver con la variable de cuando yo entro a hacer ese análisis con estos equipos, no estoy en realidad midiendo exactamente lo que la persona experimentaría en el espacio, sino sería un estudio controlado. Entonces, estamos en ese proceso de entender cómo llegar a unos análisis y por qué tenemos este enfoque de neuroarquitectura ahora, y es en lo que yo he hecho estudios posteriores. ¿Cómo se pueden hacer esas mediciones? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de entender esos estímulos eléctricos del sistema nervioso central y periférico y cómo los estímulos de los diseños pues los afectan? Muchas gracias, Roberto. Veamos si es que alguien más tiene alguna pregunta. Gracias, Estefanía. Creo que por el momento no, pero hasta ver si es que alguien se anima. Yo sí tenía una pregunta. Y, a ver, bueno, después de ver todos estos elementos que son necesarios como para poder hacer que un ambiente, no necesariamente de trabajo, pero en este aspecto de trabajo sea como mucho más fácil la convivencia y poder fomentar todos estos estímulos. Quiero saber ustedes
si es que no se pudieran llevar a cabo todos estos, que son el confort térmico, el confort lumínico, las cuestiones del aire, ¿cuáles consideran que son las más importantes que podrían generar un cambio positivo, o sea, las que mayor impacto tendrían? Si tuvieran que escoger. Un reto responder esa pregunta porque no hay un manual. No hay un manual y lo que yo sí creo es que tenemos que ser súper, súper sensibles a, para cada caso específico, entender cuáles van a ser esos factores, esos agentes de cambio que de pronto son los que debemos priorizar. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, nosotros en Bogotá tenemos una calidad del aire malita, bien mala, y hay oficinas que están ubicadas en diferentes ejes de circulación de la ciudad, pues que tienen una afectación de ruido y de calidad de aire muy alta. Y si nosotros estamos en pisos bajos, en edificios que tengan grandes entradas de aire exterior, te diría, para ese caso específico, de pronto es esa. De pronto es esa la variable a tener en cuenta. También incidencia de luz, por ejemplo, hay proyectos que tenemos acá con unos ventanales de unos proyectos que pues tal vez a veces no consideraron esa incidencia solar desde el comienzo, y si ponemos a un grupo de trabajo a cocinarse en una fachada, en este caso Bogotá, la sur es la que más incidencia solar tiene, ponemos un grupo de trabajo ahí, pues de pronto la variable ahí a tener en cuenta es la iluminación y la ventilación. Cada caso yo creo que... Sí, aquí es donde se hace muy importante hacer esa integración desde el principio. Entonces, si yo tengo una integración desde el inicio, puedo considerar cada uno de estos casos y puedo entender, ok, primero, el usuario final que quiere. Entonces, no es lo mismo para mí que yo de pronto, para mí es muy importante el confort térmico. A mí no me gusta sentirme fría, pero hay gente que dice, no, mira, para mí está perfecto, si me siento fría, caliente, no importa, pero para mí es muy importante la iluminación o para mí es muy importante el ruido. Y de ahí es donde uno tiene que entender, desde el punto de vista de ese diseño inicial, las necesidades, esas expectativas que se esperan en esos diseños. Y de ahí cuando uno entiende y puede leer ese tipo de expectativas, de ahí es que se hace, digamos, un diseño exitoso, y de ahí es que cuando ya reciben el diseño dicen, venga, esto definitivamente era lo que me había imaginado y lo que había soñado. Pero es muy importante esa integración desde el día uno. Lo que es importante para mí, de pronto no es importante para ti. Sí. Pero eso es buenísimo porque llevaste a un nivel de realidad que siempre vamos a tener, y es, a mí me alcanza para esto. Yo tengo plata para esto. Siempre nos va a pasar. Y siempre lo debemos asumir como un reto que es así. O sea, no va a ser de otra manera. Nunca va a existir el mundo idílico perfecto. Pero ahí es donde esos equipos interdisciplinares, la ayuda constante de partners en nuestras empresas, en nuestros estudios, logra soluciones exitosas. Gracias, Y un poco complementando, bueno, evidentemente Robert y Pablo son los expertos, pero invitarles también a entender de que no se necesita tener la última tecnología para poder sacar cualquier tipo de certificación. Evidentemente, la certificación de diferentes necesidades sobre los proyectos para poder tener estos diversos beneficios dentro de un espacio, aprovechar el aire, aprovechar el agua, aprovechar la entrada y caída de sol. Hay ejercicios desde el primer punto de diseño en donde nosotros podemos colaborar sin necesidad de hacer una inversión muy alta sobre estos elementos y entender cuál es la necesidad de las personas. Un poco Paola ahí me robó la palabra, pero sí, o sea, a la final nosotros ayudamos a mejorar la calidad de la vida de las personas por medio de los espacios. Y nuestra responsabilidad también está en ese punto, ¿no? Ver cuáles son las herramientas que tenemos, qué es lo que tenemos a la mano para poder aportar, pero a la final, más allá de la tecnología, es la inteligencia y el valor de ingeniería sobre lo que nosotros aportamos en los proyectos para que estos proyectos sean saludables para cada una de las personas que lo habitan.
es un poco invitarles a entender de que desde el principio de la concepción del proyecto podemos iniciar a pensar en estos pequeños detalles que no necesariamente requieren de tecnologías avanzadas, porque al final cuando hablamos de vanguardia hablamos sobre ese pensamiento súper crítico de quién es el que lo va a habitar y cómo nosotros podemos ayudar a esas personas a vivir mejor en cada uno de estos espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, Paola y Roberto. Yo creo que ahí con eso dejaron súper clara mi duda de cómo se aterrizan ya estas cosas en la realidad. Y podemos seguir con las preguntas. Tenemos una pregunta de Melissa Segarra que nos dice: la accesibilidad también es un factor muy importante en la arquitectura humana. Adaptar espacios para todas las personas, a veces las infraestructuras presentan más estética que practicidad, sin pensar en personas con movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva. Completamente de acuerdo. ¿Puedo Dale. decir algo de eso? Voy a copiar acá en el chat de muchísimas gracias por ese aporte, Melissa. Un espacio que se llama el Dev Space dentro de una universidad para a diseñar un espacio con personas que tenían una condición auditiva diferente. Empezaron por decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer para de verdad hacer ese espacio? Y sacaron unos estudios, y de esos estudios se derivó un manual, y de ese manual se derivó la construcción de un espacio. Y a mí uno de los puntos que me encanta de esa publicación tiene que ver con el color, el uso del color en el espacio. ¿Por qué? Porque ellos dentro de su publicación dicen que cuando una persona con impedimentos auditivos, pues, o con las orejas, porque pues están oyendo de otra forma, no tiene fondos de alto contraste, entonces voy a hacer un ejemplo, están oyendo como cuando nosotros oímos con ruido. Es decir, si yo tengo un fondo que es similar al color de piel y empiezo a hacer señas con mis manos, va a ser más difícil identificar las señas que si yo lo pongo contra un fondo de alto contraste, como por ejemplo en este caso un color azul. Entonces diseñaron, hay muros que tienen colores de alto contraste como el azul oscuro, el verde oscuro. También propusieron uniformes para los empleados del espacio que tuvieran petos de colores de alto contraste. Todas estas estrategias de diseño para que las personas que tenían impedimentos auditivos pudieran, entre muchas otras estrategias, oírse bien por el alto contraste. Entonces, claro, dentro de las estrategias de neuroarquitectura, sostenibilidad y diseño de los espacios, en especial cuando tenemos estos casos específicos de otros tipos de escucha, otros tipos de vista, otros tipos de pensamiento, por eso es que cada caso hay que analizarlo muy bien, vamos a poder desde las propuestas de diseño aportar al bienestar de las personas. Y aquí también yo complemento desde el punto de vista de sostenibilidad. A veces se hace un poco, y es un reto, tener este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque cuando uno está diseñando con el arquitecto un arquitecto va a diseñar en el efecto wow, en el look and feel. Entonces, cómo se ve, cómo está, cómo, sí, pero tengo que pensar también desde otras perspectivas, como les mencionábamos, cómo va a ser esos espacios para las personas, cómo va a ser esa responsabilidad social. Y ahí es donde entran este tipo de conceptos que son muy importantes de esas estrategias y cómo las planeo desde el día uno y cómo con los equipos multidisciplinarios se pueden generar este tipo de estrategias que está contando Roberto. Sí, muchas gracias. A ver, seguimos creo que con la última pregunta, que es de Verónica Lorena Andrade Sierra, y nos dice que estos parámetros de evaluación de confort en el área psicológica y médica, al combinarse con el espacio arquitectónico, ¿cómo se realizan las evaluaciones para extraer la data? Es decir, ¿cómo evaluar la calidad del espacio arquitectónico en relación a las variables psicológicas y médicas? Voy a también a mencionar a María Belén Niño, que veo que puso un comentario antes, y es, sí, acá también es un reto. En Colombia también nos enfrentamos a gobiernos, instituciones, personas que no ven la importancia de estas decisiones de diseño. Por eso este tipo de presentaciones que hacemos con Paola también al comienzo son muy divulgativas, o sea, estamos dándoles una cantidad de datos para que todos tengamos las herramientas de presentarle a diferentes personajes dentro de nuestros diseños, dentro de nuestras actividades, y decirles, los espacios impactan la vida de las personas.
Hay un estudio que lo dice, los espacios impactan la vejez, el envejecimiento, la capacidad cognitiva. Entonces, rápidamente quería mencionar. Y hablando de la pregunta de Verónica, del comentario de Verónica, nosotros desde iSpaces planteamos hacer arquitectura basada en literatura científica. Es decir, nosotros acá internamente no hacemos la parte experimental de estos tipos de descubrimientos, sino aplicamos conocimiento basado en literaturas y publicaciones científicas. Lo que sí podemos hacer nosotros desde acá es hacer análisis ocupacionales y postocupacionales y también hacer simulaciones previas a la ocupación. Acá Con respecto a las simulaciones, quiero traer acá un tema que sí podemos medir y es medible y cuantificable, y es lo que se llama en las simulaciones el CFD o la dinámica de fluidos computacionales. Básicamente, en la dinámica de fluidos computacionales puedo utilizar para evaluar y mejorar ese confort térmico y entender lo que les mencionaba un poco, cómo es ese confort térmico y cuáles son mis rangos de confort. Hay unos rangos de confort establecidos en unos rangos hacia arriba, aquí está la escala del 0, hacia arriba y hacia abajo, donde yo puedo entender cómo se va a sentir la persona. Entonces, ¿cómo me va a ayudar? Es un modelo virtual detallado de esos espacios interiores o exteriores, dependiendo de lo que quiera simular, simulando cómo el calor se propaga y cómo fluyen los fluidos, dependiendo de esas 6 dimensiones del confort. Entonces, cómo es el aire, cómo es la velocidad del aire, cómo la persona se va a sentir en ese momento particular, en ese espacio. Exacto. Y entonces después, que creo que igual también la pregunta, yo puedo evaluar, y esto es en conjunto con los departamentos de gente y cultura y de talento de las empresas, y siempre pidiendo permiso y haciendo los procesos debidos, pedirles información sobre, por ejemplo, absentismo, notificaciones de personas enfermas, qué tipo de enfermedades tienen, cuáles se pueden asociar a los espacios. Después de eso, de hacer un tamizaje de la información que tenemos, se puede hacer un paralelo entre las propuestas que tenemos de diseño, ¿sí? La realidad construida y las datas que se puedan extraer de los autoconsultas o notificaciones. Digamos que esas son las 2 herramientas que se me vienen a la cabeza ahora para hacer esa juxtaposición de información. Y después con eso, y aquí es muy importante hacer un trabajo muy juicioso, muchas veces nosotros por querer dar un dato, relacionamos información que no necesariamente es la respuesta adecuada. Por eso es bueno incluir a terceros, entes exteriores que trabajan, por ejemplo, en sostenibilidad, que hacen comisionamiento o que hacen evaluaciones postocupacionales, o digamos desde el concepto de la neuroarquitectura, personas, antropólogos, psicólogos, que puedan entrar a ver estos datos, digamos, de forma objetiva, objetivizada, y empezar a hacer esas asociaciones y ver una disminución de ocupación, hay mejor autoanálisis post jornada de trabajo de cansancio, que digan si se sienten bien o se sienten mal, pero esto toma tiempo. Hay que hacer unas mediciones a corto, mediano y largo plazo. No puedo esperar, digamos que después, que muchas veces nos pasa que el cliente quiere los datos ya, pero no podemos esperar que después de un mes de ocupación les podamos dar una información tan certera. Toma a veces meses o años poder llegar a una evaluación final, pero si hicimos ese trabajo previo de consulta, de análisis de literatura científica, de también ir nosotros teniendo unas bases de datos de nuestros proyectos, muy seguramente vamos a llegar pues a unas estrategias y a unos datos exitosos. Para poner un ejemplo súper práctico y de forma local, con Dole Ecuador nosotros empezamos con un ejercicio y un parte de nuestro servicio que es el Change Management. Este Change Management es un análisis y un estudio previo, como decía Paola, de poder entender cuál es la situación del equipo de trabajo, cuál es la situación de los objetivos, visión y misión que tiene la empresa y cómo combinamos estos elementos y otros elementos adicionales. No me quiero extender, pero son varios, en donde nosotros por medio de formularios, por medio de entrevistas, por medio del entendimiento del espacio actual, nosotros sabemos cómo nosotros podemos aportar y ahí en cambio, como complementando lo que dice Robert, seguir adelante con un juicio de valor sobre nuestro servicio hacia el cliente, pero sobre todo entendiendo cuál es el punto de partida, cuál es este kick-off de trabajo con
todas las personas que incorporan a esta firma o esta empresa a la cual son parte, y así con esa información inicial también poder llegar a una post-evaluación que, como dice Roberto, no es enseguida, no es un servicio de postventa de que a 3 meses, sino son data que va corriendo durante el tiempo después del uso del espacio que nosotros presentamos. Muchísimas gracias, Nicolás, Paola y Roberto. Bueno, yo creo que ha sido un webinar que de los más interesantes, creo, hasta ahora. Y yo creo que hay una responsabilidad muy grande como usuarios de seguir en este concepto de wellness que habían mencionado, de poder ir eligiendo todas estas alternativas que sean un poco sostenibles para diferentes estilos de vida. Y que me quedó resonando muchísimo esta frase que la anoté por acá, que me parece que la dijo Roberto, y es que vivimos en el imaginario de las personas que diseñan estos espacios. Y yo creo que sí, creo que para todas las personas que están en el webinar, como arquitectos, ingenieros, diseñadores, está en nuestras manos la responsabilidad de poder aportar con un granito de arena a mejorar la calidad de los espacios y mejorar la calidad de vida de las personas. Así que eso, muchísimas gracias. Y a todos nuestros usuarios, no olviden conectarse en nuestro próximo webinar. Espero que haya sido súper interesante, así como para nosotros el día de hoy. Y no olviden también completar la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias. Suerte. Hasta luego.